Virtual, doctor. ¿A las 8? Sí. ¿Ya? El domingo, sí, este domingo, porque No hay nada. estamos, y como el examen ya tiene que ser el día 6, Sí. el segundo parcial. 6 de julio. ¿Tan pronto? Doctor, es que debemos tener El 6 es viernes. 6 es viernes, por eso le dije, viernes y 6. Ya, y el lunes o martes se podría. ¿El 8? El viernes 13. Mala suerte. Puede ser un día que no sea. Porque la entrega está el 16, ¿no? 17. Depende cómo se hace el Va a haber sustitución. O Claro, rectificatorio. la justicia, el doble. Ayer. Orales. Orales. Ayer para escanear. Ah, Ya. Entonces, si los. Vamos a avanzar hasta el 6, ¿no? Que serían dos Hasta el 6 sería. Las clases. El siguiente viernes, ¿qué fecha es? El siguiente viernes es 30 de mayo. 30 y el 6 seríamos clase, ¿no? Y de ahí ya tendríamos que hacer 13. el 13. Ah. Claro, ya. ¿Qué fecha es 13? ¿Viernes? Viernes 13. No te cases ni que. No, es martes 13. Hasta martes 13. Viernes 13 no es martes 13. Ya. Bueno, chicos, entonces el siguiente tema que vamos a ver es lo que es los ACVs y especialmente el infarto cerebral. Entonces, para ver lo que es un infarto cerebral tenemos que conocer bien lo que es la irrigación sanguínea cerebral, ¿no? Como habíamos visto ya antes y también hemos estado viendo otros temas, pues el cerebro recibe, ¿no? La irrigación a partir de las grandes arterias que van hacia la cabeza, que es la carótida interna, la carótida externa y la circulación posterior a través de las vertebrales, ¿no? Que va a dar la arteria basilar. Y en eso, las obstrucciones de una de esas arterias puede causar pues, un infarto en determinadas áreas donde estas irrigan. Por eso que un infarto cerebral nos puede dar pues, determinados signos y síntomas de acuerdo a la localización de la obstrucción. A diferencia de lo que puede hacer una hemorragia, ¿no? Que puede ser muy diseminada y no tiene la característica misma del área que juega la sintomatología. Por eso que conocer, ¿no? Ustedes también desde ahora, ¿no? Darse cuenta de que está pasando un infarto cerebral en una persona es muy importante, ya que existen tratamientos donde se puede trombolizar o deshacer ese coágulo de sangre, el cual con una trombólisis, pero a saber que solo tenemos 4.5 horas, ¿no? Para realizar ese procedimiento. Entonces, si demoramos mucho, muy probablemente el paciente va a quedar ya con muchas secuelas, ¿no? Es para eso importante lo que hemos hecho también, ¿no? De este tema, que es el NIS. Es por eso que el NIS nos va a ayudar a determinar pues, el grado de lesión que pueda tener un área cerebral y también para ver la evolución del paciente, cómo va a ir, ¿no? De acuerdo si es que se ha trombolizado principalmente, ¿no? La respuesta al tratamiento. Entonces la irrigación cerebral va a empezar pues, en el tronco brachiocefálico, el cual va a dar la arteria subclavia en el lado derecho, ¿no? Y la carótida común derecha. Y va a pasar a lo que es la carótida externa derecha, también la carótida interna derecha que vemos acá, ¿no? Es la que va a dividirse en lo que es la comunicante anterior y la cerebral media y la cerebral anterior. En esta zona vamos a ver el polígono de Willis, ¿no? El cual la circulación anterior y posterior se van a juntar. Entonces este polígono de Willis también tiene la función de proteger, ¿no? El cerebro de determinadas vasoconstricciones que pueden haber. Entonces la irrigación en sí puede llegar a rescatar, ¿no? Mucho de lo que es la parte dañada cuando hay un infarto o incluso cuando se forma un proceso expansivo, pues empieza a irrigarse la parte posterior o anterior dependiendo en qué situación esté el problema. Entonces la arteria carótida interna nace en la implementación de la carótida común. Y también esta zona es importante porque acá se forman muchas placas de ateroma que pueden desprenderse y también producir infartos cerebrales, ¿no? La carótida interna entra al cráneo por el conducto carotídeo y pasa también por el seno cavernoso. Va a perforar la arnoide y se divide pues, en lo que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, en la cual es la que irriga las zonas más importantes en la parte cortical del cerebro, ¿no?
Por eso cuando hablamos de un síndrome de la arteria cerebral media, vamos a ver que hay afasias, que hay apraxias, hay problemas visuales, ¿no? Porque también va a afectar las vías del nervio óptico, o también dependiendo del área puede producir afasias, ¿no? Tanto las afasias de Broca o de Wernicke, o también las globales, ¿no? Dependiendo de a qué nivel se va a impactar el cerebro. En el seno cavernoso, como vemos, es una zona bien compleja, ¿no? A nivel de lo que es el cerebro, porque está llena de sangre venosa y por ahí está pasando la arteria carótida interna. También pasan los nervios craneales, ¿no? El sexto, el quinto par craneal mandibular y el maxilar, tercer par y cuarto par también. Entonces, una lesión a ese nivel pues, puede producir muchas complicaciones, incluyendo compresiones de la carótida interna, ¿no? Que pueden acabar en infartos cerebrales. Bueno, son causas más raras, ¿no? La arteria carótida interna, pues, da ramas en la porción cerebral, va a dividirse en lo que es la arteria oftálmica, que es una rama que va a irrigar lo que es el nervio óptico y también la parte posterior de la retina, ¿no? La comunicante posterior, la cual va a tener contacto con lo que es el tercer posterior, con las arterias cerebrales posteriores. La coroidea anterior, que también va hacia los plexos coroideos, ¿no? A nivel de los ventrículos, la cerebral anterior, que tiene también una comunicante anterior, ¿no? Y la cerebral media, que es la rama principal. La cerebral media, por ejemplo, es la que más infarta, la más frecuente, y también la que produce con los coágulos que vienen del corazón, ¿no? En el caso de los infartos cardioembólicos se van casi siempre a la cerebral media, ¿no? Porque es más gruesa y la circulación, la presión incluso es mayor para esta cerebral media, ¿no? Y cuando hablamos de trombólisis también, si se dan cuenta en el NIS, pues básicamente evalúa cerebral media, ¿no? Porque te evalúa fuerza, te evalúa lenguaje, conciencia y todo más relacionado con la parte cortical, ¿no? Entonces, la carótida interna, pues, la oftálmica, que sale por el conducto óptico, irriga el ojo, área frontal, pero el cuero cabelludo también, senos etmoidales, frontales y todo eso de la nariz, ¿no? Y se acompaña también con los nervios de los óculos motores, ¿no? Hacia el globo ocular. Entonces, esta parte, un infarto también podría producir alteraciones en el nervio óptico y en el quiasma también, ¿no? Produciendo cuadros de hemianopsias o incluso una ceguera total, ¿no? La carótida interna tiene una porción cerebral, que es la comunicante posterior, que pasa por encima del tercer nervio craneal, ¿no? Acá vemos. Y también esta zona, bueno, es frecuente que se produzcan los aneurismas, ¿no? Especialmente en la comunicante anterior, pero un aneurisma, por ejemplo, en la comunicante posterior puede comprimir al tercer nervio y darnos como hemos visto, ¿no? El tercer nervio paracraneal puede dar ptosis, parálisis del movimiento del tercer nervio e incluso pues, alteraciones pupilares, ¿no? Entonces, la relación que tienen nervios y arterias a veces es muy compleja, ¿no? Y la presencia de un pequeño aneurisma ya podría dar algún síntoma, ¿no? Pero en caso de infarto, obviamente, hablamos de oclusión más que de sangrado, ¿no? En la porción cerebral vamos a ver la coroidea anterior, que termina en el plexo coroideo, que está dentro de los ventrículos, ¿no? En el pie peduncular, en el cuerpo geniculateral y el tracto óptico y la cápsula interna, ¿no? Entonces, esta arteria también produce lo que son los infartos lacunares pequeños, ¿no? Porque estos, por ejemplo, las arterias que terminan en la cápsula interna o en el plexo coroideo son muy pequeñas, delgaditas, ¿no? Las cuales, al ocluir se dan infartos pues, de 1 milímetro hasta máximo 2-3 milímetros, ¿no? Los cuales les vamos a llamar infartos lacunares. En la porción cerebral, la cerebral anterior, según a la arteria comunicante anterior, es la que va a unir a ambas cerebrales anteriores, ¿no? Van a estar unidos también con esto. Esta arteria va a irrigar la superficie media de la corteza cerebral, ¿no? O sea, la parte interna, la que está en contacto con el otro hemisferio, hasta el surco parieto-occipital, hacia la parte posterior, ¿no? El giro presentral, los ganos basales también van a tener ramas de esta arteria y también la cápsula interna, ¿no? Porque es importante, incluso en semiología hemos dicho, ¿no? Cuando hay infarto de la cerebral anterior, pues así afecta la parte motora, el predominio va a ser del miembro superior, ¿no? En cambio, si es cerebral
anterior, pues la filtración va a ser más a nivel de los miembros inferiores, porque el homúnculo de Penfield, en esta parte está el pie, ¿no? Lo que se va a enfocar. Entonces, semiológicamente también ya podríamos ver de qué se trata, ¿no? Y lo más importante, semiológicamente también, porque al hacer una trombólisis, el paciente puede sospechar de un infarto, pero viene ataque con síndrome cerebeloso, por ejemplo, ¿no? Puede venir con ataxia, con nistagmus en forma aguda, ¿no? Náuseas, vómitos, y con alta sospecha de infarto, ¿no? Pero la trombólisis en esos casos es más, no está tan indicada, ¿no? Porque las arterias de la circulación posterior son, tienen mayor facilidad de sangrar, ¿no? Y un infarto en el cerebelo podría ocasionar pues, una compresión del cuarto ventrículo y el paciente hace una hidrocefalia rápida, eso requiere una cirugía, ¿no? Después lo que las trombólisis son básicamente para síntomas de cerebral media y también de cerebral anterior, ¿no? Dependiendo en cuál está el infarto. Acá se ve como la cerebral anterior pues irriga, ¿no? La parte interna que es la más importante, su comunicante está por acá y también los síntomas que va a dar van a ser aparte de los problemas motores, también puede dar alteraciones tanto de la conciencia como también alteraciones en la conducta misma del paciente, ¿no? Porque el lóbulo frontal está, la parte basal está irrigada por esta arteria. Acá vemos, por ejemplo, cómo va a irrigar la parte interna, la cerebral anterior, ¿no? Cómo se distribuye la circulación. Pero tampoco es que si una oclusión ocurre antes de la comunicante anterior, pues todavía no va a ser tan grave, porque del otro lado puede volver a la sangre a pasar, ¿no? Pero si es por encima, ahí sí puede ser todo un hemisferio que se puede dañar, ¿no? Infartar. La cerebral media, como dije, es la más importante, ¿no? Porque ahí se produce la mayor cantidad de infartos, especialmente los cardiomónicos. Están saliendo por la fisura de Silvio y se distribuyen, ¿no? Hacia lo que es la corteza misma, estamos viendo frontal, parietal, hasta occipital llega, ¿no? En alguna su parte terminal. La parte temporal sí está irrigada también por esta arteria. Entonces un infarto a nivel de lo que sea la salida misma de la cerebela en el segmento M1 de la cerebral media, pues puede producir un infarto de casi el 70% del cerebro, ¿no? Lo que correspondería a frontal, parietal, temporal, y solo se salvaría lo que es la parte de la circulación posterior, ¿no? La parte occipital y el tronco, ¿no? Que son de la circulación posterior. Y la parte interna también, por edema mismo, se va a complicar, ¿no? Es por eso que un paciente puede llegar en coma incluso, ¿no? Con un infarto de la cerebral media, ¿no? Son ramas más grandes. La rama más grande, la arteria de la carótida interna, discurre lateralmente en el surco cerebral lateral, y las ramas centrales ingresan pues en la sustancia perforada anterior y irrigan los núcleos lenticular, núcleo caudado y también la cápsula interna, ¿no? Las pequeñas arterias. Sus ramas colaterales son la frontovasal lateral, la arteria del surco prefrontal, la arteria del surco central, la arteria del surco central o de Rolando también, ¿no? También la arteria parietal anterior y la arteria parietal posterior, ¿no? Que son las que irrigan la región parietal, ¿no? Acá podemos ver. Entonces puede ocurrir un infarto que solo sea de una rama superficial, entonces se ve un infarto en puño, ¿no? Que va a afectar tanto la corteza como la subcorteza, ¿no? Si se trata de la cerebral media, ¿no? Y como dijimos, pues el tratamiento de trombólisis va más que todo destinado a sacar un trombón en esta arteria, ¿no? En cualquier parte de su circulación. Por eso que la escala de Nice es muy importante. Otras ramas, ¿no? Para el giro angular, las ramas para el temporal posterior, rama temporal media y la temporal anterior, ¿no? Que irrigan la región temporal, que también tiene manifestaciones clínicas, ¿no? Si la región temporal sufre un infarto, pues ese paciente podrá tener una pérdida de conciencia, ¿no? Si es un poquito más basal, o también alteraciones tipo praxias, náuseas. La circulación posterior viene la arteria vertebral, que es la rama de la primera parte de la subclavia, no olvides que sale la subclavia de la vertebral y va ascendiendo, ¿no? A partir de las apoyos transversales C6 y entra en el cráneo por el foramen magno, o también llamado agujero occipital, ¿no es cierto? Y el extremo inferior y anterior del puente se une con el opuesto y forma lo que es la arteria basilar, ¿no? O sea, ambas se juntan y forman una sola arteria basilar, ¿no?
Bueno, hay infartos de la basilar también, pero la mayoría son fatales, pues, porque van a afectar todo el tronco cerebral, ¿no? O sea, acá podemos ver las arterias vertebrales se juntan y es la arteria basilar que va a dar pequeñas arterias de irrigación hacia lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo también. Y también de esta van a ser lo que es las arterias cerebrales posteriores, también las para el cerebelo, ¿no? La pica, la aica, la cerebral anterior y la cerebelosa posterior. La pica pues irriga el plexo coroideo, también en parte del cuarto ventrículo, parte inferior del vértice cerebelosos y también el bulbo, ¿no? Las arterias vulvares en el bulbo raquídeo son perforantes, pequeñas, que también van a dar infartos tipo lacunar. La arteria basilar va a dar al puente, las pontinas, al laberinto, ¿no? De la parte vestibular, pues también un trastorno vestibular agudo que podría confundirse con un vértigo periférico, podría ser un infarto, ¿sí? ¿No? Porque daría un vértigo parecido a una lesión del nervio del octavo meridiano. A diferencia de que obviamente pues será continuo constante. La basilar también da acceso al puente, ¿no? Las pontinas, el conducto auditivo externo y al cerebelo anterior e inferior. La aica. La misma arteria va a dar irrigación con lo que es la pica, que se une con la comunicante posterior y irriga la superficie inferior lateral y medial del hombro temporal también, o sea, es la parte que podría quedar indemne cuando se infarta la cerebral media, ¿no? En la parte externa, esta parte. Todo el cerebral media y es la parte recién de la cerebral posterior, la circulación posterior. La arteria basilar también la pica, que irriga los lóbulos occipitales, el tálamo, el núcleo lenticular, el mesencéfalo, ¿no? La cerebral la comunicante anterior, ¿no? Y las ramas coroideas que llegan los plexos coroideos del tercer ventrículo y los ventrículos laterales también. Y el polígono de Willis, ¿no? Que ya sabemos cómo se forma, las cerebrales posteriores, la comunicante posterior, la cerebral anterior libre y la comunicante anterior, ¿no? Y sería la carótida. En sí es en teoría, porque si hacemos una necropsia a 100 personas, pues solo el 30% tienen esta distribución, ¿no? Los demás, a veces no hay una arteria, a veces una otra arteria que está juntándose con la circulación posterior, etc. Pero en sí no causa pues mucho problema, a no ser que una estenosis, unas arterias, ¿no? Y sí podría producir un infarto, que son muy raros. Entonces las arterias, la capa interna por ejemplo y el cuerpo estriado están irrigados por la cerebral anterior y la cerebral media. El tálamo por la comunicante posterior, la cerebral, la comunicante posterior, la basilar. El mesencéfalo por lo que es la cerebral posterior, la basilar y la cerebelosa también, ¿no? Las áreas encefálicas, el puente, ¿no? La basilar, la pica, la aica, ¿no? En el bulbo también la pica, la basilar principalmente, y el cerebelo por la pica, la aica y la cerebelosa anterior. El sistema venoso, pues también nos puede dar cuadros. ¿Qué cuadro puede presentar una trombosis? Las trombosis cerebrales, ¿no es cierto? ¿Hay un cuadro clínico específico de una trombosis cerebral? No es como una arteria, ¿no? Que te va, por ejemplo, si te viene un paciente con hemiparesia, con afasia, ¿de qué arteria sospechan? Cerebral media, ¿no es cierto? En cambio las venas no, pues, ¿no? Porque como se acumula la sangre, hay un estancamiento de la circulación, entonces puede producir hemorragias, infartos en diferentes partes, o sea, y otra característica de los problemas de trombos cerebrales es la cefalea intensa, ¿no? Puede dar también convulsiones, o sea, es un cuadro totalmente diferente a lo que es un infarto cerebral, ¿no? Pero por los infartos que hace también podría al principio aparecer, pero al final el paciente puede quejarse de mucha cefalea, lo que un infarto no da, ¿no? Cefalea en sí. Entonces los senos también, ¿no? Está por grupos, el grupo sagital superior, ¿no? En la parte de la convexidad del cráneo, el seno sagital inferior, el seno recto, ¿no? Que está en la parte
de la plexa de Rófilo, ¿no? Seno transverso también, a diferencia de los senos, y los senos sigmoideos. Los senos cavernosos, ¿no? Que están en la parte anterior y por debajo del quiasma óptico. Con este área pasan la arteria incluso carótida, algunos nervios craneales, ¿no? La trombosis del seno cavernoso también es difícil de poder diagnosticar, pero tiene una sintomatología, ¿no? Empieza a haber tosis, porque como pasa el tercero por ahí, pues puede haber una tosis palpebral, una liriasis, lo ha alterado. Incluso se va, lo más característico, porque eso puede ser una lesión del tercero, pero va a haber un latido, ¿no? Un soplo, ¿no? Pues se coloca un estetoscopio y va a haber un soplo carotidio, ¿no? Ese nivel. Entonces ahí podemos sospechar que una trombosis del seno cavernoso, que casi siempre también es infeccioso, ¿no? Porque va de heridas de las fosas nasales, etc. Los senos petroso superior, petroso inferior, bueno, se encuentran sobre el hueso temporal. Bueno, entonces las generalidades pues, de un evento isquémico tenemos que también conocer, ya que, como les dije, actuar rápidamente es lo que nos va a ayudar a poder hacer que el paciente tenga menos secuelas neurológicas. Y también conocer los factores de riesgo, ¿no? Para poder hacer que una persona no tenga un infarto cerebral. Y después, si ya se produjo, pues también tenemos que tener tratamientos secundarios de prevención, ¿no? La prevención secundaria. Es un ACV isquémico, es un evento que ocurre en un territorio vascular delimitado al ocluirse la arteria que irriga dicha zona, ¿no? Y comprende pues una muerte celular por falta de oxígeno, ¿no? Hemialisis. Hemos dicho que en la neurona dura pues 5 minutos máximo, ¿no? Para que haya una lesión ya constante, continua y irreversible, ¿no? El infarto cerebral, evento que ocurre en un territorio vascular delimitado a la ocluirse de la arteria que irriga dicha zona, que comprende muerte celular. Y el infarto no solamente es cerebral, ¿no? Puede ser también a nivel de nervio óptico, porque el nervio óptico también es bastante irrigado, ¿no? Incluso una arteria por así sola. Incluso puede haber también infartos medulares, ¿no? Que son más raros, pero podría aparecer un cuadro de cuadriplegia o paraplegia, ¿no? Aguda, que podríamos pensar en un infarto medular, ¿no? El ataque isquémico transitorio es un episodio de disfunción neurológica transitoria causada por una isquemia focal, cerebral o retiniana también, sin evidencia de lesión isquémica permanente, ¿no? Ese es el concepto. ¿Y cuánto tiempo va a durar para decir que es un ataque isquémico transitorio? ¿Menos de? Sí. No. ¿Menos de? El paciente viene ya con su hemiplegia y ¿cuánto tiempo? Si se recupera, ¿al cuánto tiempo decimos que es un TIA, ¿no? Ataque isquémico transitorio? ¿Cuántos años? 24. ¿No? Entonces, si el paciente se recuperó antes de las 24 horas, pues, no, esto es un TIA, ¿no? Entonces muy probablemente no tenga ninguna secuela. Pero si un paciente te llega con una, a la hora, digamos, con una hemiparesia, lo traen rápido, ¿no? Se ha puesto hemiplegia, vamos a esperar 24 horas para trombolizarlo. Y por supuesto que el concepto de TIA de 24 horas está en discusión, ¿no? Hablamos de TIA de 24 horas cuando el paciente no se ha trombolizado, obviamente, ¿no? Pero cuando el paciente es candidato a trombosis, por ejemplo, a la hora llega con su hemiparesia, afasia, entonces no vamos a esperar pues, que se recupere, entonces tendríamos que decir que se recupere antes de la hora para considerar un TIA si es que lo tenemos en ese momento al paciente, ¿no? Entonces ese concepto de TIA sería con trombólisis o sin trombólisis, ¿no? Con trombólisis pues no puedes esperar, ¿no? Si a la hora no se recupera, entonces ya no es un TIA. Pero si ya pasó el tiempo, digamos, el paciente ya te llega a las 8 horas, 9 horas, donde ya no podemos hacer trombólisis, pero se recupera a las 24, entonces todavía sería un evento isquémico transitorio, ¿no? Bueno, el infarto cerebral pues, es una patología frecuente, especialmente en personas mayores, ¿no? Entonces, la segunda causa incluso de mortalidad en las personas adultas mayores, ¿no? Porque se produce pues, después y por los factores de riesgo mismo que tienen personas que tienen esos riesgos son mayores, ¿no? Este es en el Perú, ¿no? Incluso en el Instituto, porque es un hospital neurológico, es el primer puesto, ¿no? De
de muerte de lo que es el infarto cerebral. Incluso, ¿no? La mortalidad es bastante alta, ¿no? Entonces, pero si vemos los grupos etarios, siempre está por encima de los, incluso de los 60 años, ¿no? La mayor cantidad. Entonces, el evento, el SB o la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Antes decía accidente, entonces enfermedad cerebrovascular, puede ser isquémico o también hemorrágico, ¿no? El isquémico puede ser global, focal, o el TIA que hemos mencionado, o ya producirse un infarto cerebral. Global hablamos en caso de que haya un daño isquémico a consecuencia de una patología que produzca insuficiencia de oxígeno al cerebro, ¿no? Un ejemplo, un paro cardíaco no se lo toma. Si el paro cardíaco no lo reanimas, pues obviamente ese paciente podría quedar ya con secuelas, puede ser que sobrevive, ¿no? Un paciente que se ahoga, por ejemplo, se asfixia, está en esta época no frecuente que las abuelitas, por ejemplo, por el frío pongan sus cocinas con carbón, ¿no? Y eso se cierran sus ventanas y luego puede ser intoxicación por CO2, entonces también hacen isquemias globales, ¿no? En cambio, las focales son casi siempre a consecuencia de la isquemia de una arteria, pues, ¿no? Un infarto, un trombo, un coágulo, para hacer que el infarto sea la isquemia sea focal. El TIA, como dijimos, son pasajeros, pero no deja secuelas en sí. Y el infarto cerebral ya establecido es cuando pues, no se ha podido hacer ningún tipo de acción y trombolizante, el paciente puede remitir su trombo y ya va a quedar con esa secuela, ¿no? Cuando hablamos de infarto cerebral, entonces ya hablamos de qué produjo, ¿no? Las causas. Entonces, entre ellas tenemos las causas aterotrombóticas, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes son los que hacen infartos aterotrombóticos? ¿Es qué? O sea, los que se mantienen siempre echados. No. Están confundiendo trombos solamente con miembros inferiores, una cosa así, de venas. ¿Qué es lo que forma la aterotrombosis? ¿Por qué se produce la aterotrombosis en las arterias? ¿Solo grasa? Pero hay factores de riesgo para producir aterotrombosis. Hiperlipidemias, ¿no es cierto? Colesterol alto, triglicéridos altos, se van acumulando en las paredes y se va tapando esa arteria. La hipertensión, ¿por qué la hipertensión produce aterotrombosis? Por aumento de desprendimiento del trombo por la acción de la fuerza del También lesiones del endotelio. Claro, también puede ser, exacto, ¿no? El daño del endotelio por la misma presión, como las arterias están en curva, no son rectas, ¿no? En esas curvaturas la presión va deteriorando, dañando el endotelio, se va a formar una pequeña lesión y eso va a ir, las plaquetas van a ir a sanar esa lesión y va empezando a hacer ya un trombo a ese nivel, ¿no? Y todavía viene el colesterol, las grasas, se sigue acumulando y bueno, hay tejido de fibrina, ¿no? Pues se llama fibrinolisis, ¿no? Porque lo tiene que destruir. Entonces, eso por eso presenta los infartos aterotrombóticos, que son más con presencia de factores de riesgo de una persona mayor, ¿no? Hipertensión, la diabetes, ¿no? Porque el azúcar daña también lo que es el endotelio, la obesidad, ¿no? Porque el paciente con sobrepeso está en una constante inflamación crónica de las arterias también. El sedentarismo, ¿no? El tabaco también, ¿no? Porque le quita oxigenación al endotelio. Entonces, esos factores de riesgo son muchos. Luego vienen los cardioembólicos, ¿no? Obviamente que más afecta a la cerebral media, pero también puede afectar a la parte posterior, pero claro, así pues más, ¿no? Porque tiene que venir por la subclavis, vertebral, ¿no? Hasta ahí produce un infarto. Pero igual, ¿no? ¿Y cuál es el factor, la primera causa de infartos cardioembólicos? Obesidad, dislipidemia. ¿Cardioembólico? Fibrilación. Claro. Si un paciente está fibrilando y no está con anticoagulación, muy probablemente que haga un trombo y eso vaya a disparar el corazón, ¿no? Hacia lo que es el cerebro. Hemos dicho la causa lacunar, ¿no? Que son igual infartos, pero de arterias muy pequeñitas, muy delgaditas, especialmente lo que es el nivel de los ganglios basales, de lo que es la cápsula interna, ¿no? Y que se producen por los mismos factores de riesgo que pueden tener, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, eso va dañando las pequeñas arterias. Las de causa rara o también llamadas infartos inhabituales, pues eso sí tienen un origen ya
diferente, ¿no? Que pueden ser por problemas de coagulación, por ejemplo, hipercoagulabilidad en el caso de algunos medicamentos, ¿no? Anticonceptivos, puede ser por poliglobulia, puede ser por problemas autoinmunes, ¿no? Como el lupus, ¿no? Que producen vasculitis, o alguna enfermedad que produzca pues, una vasculitis que inflama el endotelio y eso va a producir también infarto. Cuando sospechamos una causa rara es cuando se infarta un paciente joven, ¿no? Y que no tenga problema cardíaco. Entonces ahí sí hay que sospechar una causa inhabitual, ¿no? Puede tener un lupus, puede tener una enfermedad diferente, ¿no? Y las de origen indeterminado, ¿no? Que en sí en nuestro medio llega hasta el 50%, ¿no? Que no se llega a determinar la causa, ¿no? Por ejemplo, se habla de un término, ¿no? Que es que a veces producen fibrilaciones auriculares paroxísticas, pero de tiempo muy prolongado, en tiempo muy prolongado. Entonces, una de esas puede producir un infarto. Y le haces Holter, le haces todo el examen y no vas a encontrar, ¿no? Porque son paroxísticas. Y eso también pasa en pacientes jóvenes, ¿no? Bueno, y el hemorrágico, eso lo vamos a ver en la parte hemorrágica, ¿no? El aterotrombótico hemos dicho generalmente tamaño medio o grande de topografía cortical, ¿no? O sea, cerebral media, cerebral anterior, cortical, subcortical y localización carotidia o vértebro-maxilar, ¿no? Aterosclerosis con estenosis de más del 50% puede producir infartos, o sea, con la arteria ya se ve el 50%. Sin estenosis también, ¿no? Puede haber por placas en sí. El cardioembólico, generalmente tamaño medio a grande de topografía, habitualmente es cortical, se evidencia en ausencia de otra etiología, ¿no? Algunas siguientes cardiopatías hemorrígenas, por ejemplo, un trombo, tumor intracardíaco, estenosis mitral, reumática, prótesis aórtica mitral, endocarditis y la fibrilación auricular, que están más frecuentes. Los lacunares son infartos de pequeño tamaño, de menos de 1.5 centímetros de diámetro, en un territorio de una arteria perforante, ¿no? O sea, básicamente en los canales basales, en el tronco cerebral y en el cerebelo están las arterias perforantes, ¿no? Suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar, ¿no? Como hemiparesia motora pura, un síndrome sensitivo puro. Por ejemplo, ¿cuándo sería una hemiparesia motora pura? ¿Dónde tenía que estar la lesión para que solo te dé hemiparesia motora? Nada más. Pura, sí. Sería en el área. O sensitiva pura. ¿Dónde están juntos todas esas vías sensitivas y motoras? No. Entonces la cápsula. La cápsula, ¿no? La cápsula es un área donde el brazo anterior que tiene fibras sensitivas, ¿no es cierto? Y el brazo posterior solo hay un infartito ahí, te va a dar puras, te va a dar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si se afecta toda la cápsula, obviamente habrá sensitivo y motor, ¿no? Pero si solo es el bracito anterior, brazo posterior, va a ser solamente sensitivo motor, ¿no? A diferencia, ¿no? Que es hay también lesiones que te pueden dar hemiparesia, ataxia, disartria, cuando son en tronco cerebral, ¿no? En la parte anterior. Los de causa rara o inhabituales hemos dicho infartos de tamaño pequeño, mediano o grande también, lo que es un cortical, territorio carotídeo, en cualquier lugar, ¿no? Paciente en el que sea descartado origen aterotrombótico o cardioembólico o lacunar, ¿no? Primero hay que pensar siempre, más que todo si es joven, cardioembólico, ¿no? Se suele producir por trastornos sistémicos como las conectivopatías, infecciones, neoplasias, síndrome mineral proliferativo, alteraciones metabólicas, de la coagulación, ¿no? Como deficiencia de proteína S, C, que produce hipercoagulabilidad, ¿no? Y de origen determinado, pues, infarto cerebral de tamaño medio, generalmente grande, cortical o subcortical, tanto de territorio carotídeo como vértebro-basilar, ¿no? Se puede dar por coexistencia de dos o más posibles etiologías, ¿no? Puede ser por causa desconocida o por estudios incompletos que no han determinado la discapacidad. Ahora la clínica que es importante para poder diferenciar de qué arteria se trata, especialmente para la lesión trombosis, por ejemplo. Si sospechamos de arteria cerebral posterior, mejor no lo hagamos porque puede sangrar mucho, ¿no? Si es cerebral anterior media, pues sí hay buenas opciones de que ese paciente mejore mucho, ¿no? De cerebral anterior, por ejemplo, nos puede dar una hemiparesia de progreminio plural, como hemos visto, ¿no? En miembros inferiores, contralateral,
a fase transcortical motora, ¿no? Esto por el hemisferio, en el caso de que se haya producido en el hemisferio izquierdo, ¿no? El dominante. Apraxia idiocinética, ¿no? En el hemisferio dominante también, o sea, las apraxias son, pues, la falta de poder hacer cosas aprendidas, ¿no? Por ejemplo, el abrocharse una camisa, ¿no? Entonces, el paciente viene y no sabe, abróchate la camisa y no sabe, ¿no? No tiene la idea de cómo lo va a hacer. O agarra una tijera y corta eso, le dices, y agarra la tijera, pero mira y no sabe lo que va a hacer, ¿no? Entonces, más que todo se ve la anterior, esa praxis, ¿no? En la cerebral media es hemiplegia también contralateral, hemianestesia, ¿no? Porque también afecta la parte del lóbulo parietal, hemianopsia homónima contralateral, porque también las vías ópticas pasan el 70% por el lóbulo temporal y el 30% por el lóbulo parietal, ¿no? Y esas son en realidad puesta arteria. Desviación conjunta de la mirada hacia el lado de la lesión isquémica, ¿no? Especialmente cuando hay lesión frontal. Una fascia global, ¿no? Si es en el hemisferio dominante en el izquierdo. Una heminegligencia, ¿no? En el lóbulo parietal especialmente, que es contralateral, la extinción, ¿no? Que hemos dicho que la extinción, pues, ¿cómo van a evaluar la extinción? No está que evalúe el mismo. No está. ¿Quién evaluó extinción? Está extinto. ¿No? Anosognosia, apraxias también, aprosodia, que es el milagro dominante, ¿no? También puede haber alteraciones de la escritura, ¿no? La arteria vertebral depende también de la altura, ¿no? Puede haber lesión hemivulvar, ¿no? O sea, una lesión hemivulvar prácticamente el paciente está puesta ya en una muerte cerebral, ¿no? El síndrome de Yerin, un país lingual y unilateral, ¿no? Así es pequeñita la lesión, todavía sobrevive, pero está el núcleo del hipogloso puede producir también, ¿no? Alteraciones de la percepción del movimiento, heminegligencias visuales, lesión dorsolateral, vulvar, un síndrome posterior inferior, el de Wallenberg, ¿no? La arteria basilar puede dar descenso a nivel de conciencia porque está cristalizada, ¿no? Alteración de la memoria, parece mirada conjugal horizontal vertical, alteraciones en la mirada, ¿no? Alteraciones campimétricas, motoras y sensitivas. Y la cerebral posterior da hemianopsias homónimas, contralaterales, alucinaciones visuales, metamorfopsias, ¿no? O sea, ver otras cosas, alteraciones en la percepción del movimiento, heminegligencia visual. En lesión hemisferio dominante puede haber alexia pura, anomia visual y afasia transcortical sensitiva. Entonces, la clínica para trombosis básicamente de estas dos, ¿no? De estas, y difícilmente también puedes hacer un seguimiento, unirse a esos síntomas, ¿no? Bueno, en caso del infarto aterotrombótico, habíamos hablado que hay factores de riesgo, ¿no? Entonces, todavía se puede modificar, se puede prevenir, ¿no? Un infarto cerebral, si el paciente, por ejemplo, tiene obesidad, chatarrero, el alcohol, las cardiopatía, el tabaco, la misma diabetes, ¿no? El síndrome de apnea del sueño también es un riesgo, ¿no? Para las personas que no tienen de hacer un infarto cerebral, ¿no? La dislipidemia y la contaminación ambiental, el tabaco, por eso que también hay otros factores de riesgo. Los factores no modificables está la edad, ¿no? Por ejemplo, no vas a hacer un paciente que tenga 80 años, su riesgo por la misma edad ya lo tiene, ¿no? Incrementado para tener infarto. A pesar de que no tenga ningún otro factor de riesgo, la edad misma ya es un factor de riesgo para su infarto cerebral, ¿no? El sexo, más en el sexo masculino, ¿no? Se dan los infartos cerebrales. Y peor si tiene algún tipo de enfermedad de por medio, ¿no? Por ejemplo, la diabetes y hipertensión es más frecuente en el sexo masculino. La raza y la raza negra, ¿no? Es más frecuente también porque son más hipertensos, más diabéticos. Algunos factores genéticos en enfermedades especialmente inhabituales, ¿no? Como el síndrome de Down, ¿no? Que también tiene mayor riesgo de hacer infartos. El mecanismo de producción, pues, en la arteria se distinguen dos tipos principales, ¿no? Los ictus isquémicos trombóticos, como decíamos, que se produce por aterotrombosis, ¿no? Se produce una placa de ateroma en una arteria que crece y finalmente termina obstruyéndola, ¿no? Eso va a ser el ateroma en sí, por los factores de riesgo mencionados, ¿no? Los ictus embólicos pueden ser de varios tipos, ¿no? Arteria, por ejemplo, desde una placa de ateroma ulcerada puede estar en la ubicación de la carótida
se suelta y produce un infarto, ¿no? De corazón, arteria, pues por fuentes cardioembólicas, que son mayores que el pulmonar, embolias paradójicas o a través de un cortocircuito arteriovenoso, ¿no? Entonces, esos trombos a nivel de miembros inferiores podrían dar infarto cerebral. ¿Podría o no? Si es que hay una comunicación, ¿no? Interventricular, porque tendría que pasar del corazón derecho al corazón izquierdo, ¿no? Claro. Y no llegar al pulmón, porque en el pulmón va a dar tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, si hay una comunicación, sí, ¿no? Porque primero va a llegar al corazón, antes va a disparar, va a disparar al corazón izquierdo y luego eso no pasa, ¿no? Bueno, entonces, en los últimos años, pues, ¿no? La trombólisis o la fibrinólisis, los infartos cerebrales han cambiado mucho lo que es el pronóstico de los infartos cerebrales, ¿no? Por eso, como decía, el reconocer un infarto cerebral, pues, es muy importante para poder llegar a un tratamiento de estos pacientes que, si vieran, ¿no? El momento como un paciente llega con una hemiplegia, una afasia, ¿no? A los 10 minutos incluso de la trombólisis, hay una recuperación del NIS, ¿no? De a veces de 5 o 6 puntos, ¿no? Que en sí, cuando se ve, pues es una cosa que no se puede creer, ¿no? Que un paciente que esté ya postrado empiece a poder levantar las manos, a poder hablar. Entonces, y a la hora cuando se termina, muchas veces el NIS bajó hasta en 10 puntos, dependiendo del NIS que tenga, ¿no? Entonces, y como hasta las imágenes incluso para ver lo que es el ASPE y otros tipos de índices que hay para la trombólisis, siempre están relacionados con la cerebral media, ¿no? Porque todas estas zonas son irrigadas por esta arteria. Bueno, estas escalas también, ¿no? Para poder predecir cómo va a resultar una trombólisis o el paciente en sí después de que tenga un infarto cerebral, ¿no? Por ejemplo, la edad mayor de 60 años da un punto, o sea, más punto, más riesgo, ¿no? La presión arterial, la sistólica mayor a 140, diastólica de 90, otro punto, ¿no? La clínica, con hemiparesia, afectación del lenguaje, sin paresia, otros, pues no se sirve para esto, puede dar 2 a 3 puntos también. La duración, ¿no? Que si está ya con infarto a mayor de 60 minutos, entre 10 a 59 minutos o menor a 10 minutos, pues va a dar un puntaje menor cuando tiene menor tiempo, ¿no? La presencia de diabetes también da un punto. Entonces, si hablamos de 6 a 7 puntos, el riesgo de que el paciente quede con secuelas es muy alto, ¿no? Y también de la trombólisis misma tiene más riesgo. Bueno, es el NIS que obviamente ya lo hemos tocado en el seminario. Entonces, esto también tenemos que... Lo ideal sería que todo paciente que entra con un ictus isquémico, pues tenga que tener su NIS, porque de esa manera vamos a ver también si es candidato a trombólisis, si es incluso su seguimiento, ¿no? Para ver cómo está recuperando. Incluso la recuperación rápida se tiene que evaluar con el NIS, ¿no? Es la exploración neurológica. ¿Por qué es importante el puntaje mayor a 4 y menor a 25? Porque este puntaje es el que se va a realizar las trombólisis, ¿no? Porque menor a 4 no valdría la pena, ¿no? Porque simplemente podría ser una leve hemiparesia que se va a recuperar en un mes, tal vez, ¿no? Y el riesgo va a ser mayor. O una afasia leve, ¿no? Un trastorno sensitivo. Entonces, menor de 4 no. Mayor a 4 y menor a, si es mayor a 25 tampoco, pues riesgo de sangrado. Porque mayor a 25 es una alteración de conciencia severa del paciente. Para eso, si un paciente nos llega con ictus, pues hay que ver la fase aguda, ¿no? Ver la glucemia, el triglicéridos, los exámenes completos, el tiempo de protrombina para ver si se puede controlar, ¿no? Bueno, en algunos casos, esos son casos extremos donde se hace, ¿no? Unas biopsias. Puede haber en los estudios, en algunas causas ya inhabituales, ¿no? Se puede ampliar estudios, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o estudios genéticos, ¿no? Porque hay enfermedades genéticas como el CADASIL, el moyamoya, ¿no? Que pueden dar infartos cerebrales, pero eso se ve más en pacientes asiáticos, ¿no? CADASIL tiene también alteraciones genotípicas, los pacientes son chiquitos, ¿no? Tienen cabeza grande, o sea, ya tienen una característica genotípica. Y
Y el moyamoya sí, ¿no? A veces no da una característica, pero puede producir infartos y también hemorragias. Pero en caso de sospecha vasculitis, por ejemplo, en caso de tuberculosis, se podría llegar a la polución lumbar, ¿no? O también en caso de una sospecha de hemorragia suprarrenal que no tenga una causa determinada. La principal prueba, pues, para tener un infarto cerebral es la tomografía, ¿no? Una tomografía, por ejemplo, acá tenemos un evento isquémico de más de 24 horas. Hemos dicho que la tomografía es importante porque nos va a descartar el sangrado, ¿no? Si es que hay sangre, obviamente ya no es un infarto, no se va a trombolizar. Pero si no hay sangre y no se ve el infarto, ese paciente es candidato, ¿no? Porque no es necesario que porque si nos aparece el infarto también ya no se tromboliza, ¿no? Porque ya está ya el infarto producido. Entonces, tiene que ser una tomografía en sí normal para poder trombolizar, ¿no? Que no haya todavía lesiones isquémicas. Porque a veces, un paciente se va a dormir a las 10 de la noche y al día siguiente la familia dice, no, despídate, lo ven, está con él, me parece, ¿lo trombolizaría? No, porque no sabemos cuánto tiempo pasó. Claro, no sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Si una tomografía y por ahí aparece la lesión, ¿no? Peor con eso. Entonces, pero a veces le puede el infarto a las 4 de la mañana, 5, entonces hay otros tipos de hacer la resonancia magnética con difusión, ¿no? Pero eso sí, para ver si es que todavía no se ha manifestado la hemorragia, ¿no? Digo, el infarto. Acá vemos otro infarto. ¿De qué arteria sería dependiente este infarto? A ver, ¿de qué arteria irriga esta zona en la tomografía? ¿Cuál? ¿Cerebral? Medio, claro, cerebral medio, ¿no? La que se preguntó, en la parte temporal, en la parte parietal, ¿no? La frontal acá no se ve, pero obviamente queda ver más arriba. Entonces, así se ve un infarto, ¿no? Es una hipodensidad, ¿no? Que vamos a, obviamente establecida. Lo que queremos ver que no se establezca todavía, ¿no? Que la resonancia magnética, pues, nos sirve mucho lo que es la resonancia magnética de difusión, ¿no? Porque hay una restricción de la difusión que representa el core, pues el área que está libre de todavía, que se puede rescatar, ¿no? Con una trombólisis. En el prolongado también representa la penumbra isquémica, ¿no? Las áreas que están básicamente todavía irrigadas, pero que son las que se va a tratar, ¿no? Obviamente que la resonancia magnética es difícil de hacerlo en emergencia porque va a demorar más tiempo, incluso va a demorar media hora hacer la resonancia. La tomografía, por eso queremos saber con tomografía, ¿hay sangre o no hay sangre básicamente, ¿no? Ahora la resonancia ya te puede dar en caso de que tengamos un paciente que encontremos en la madrugada y no sepamos la hora que ha tenido un infarto y si aparece lesión ya no, pues, ¿no? Para eso sí se podría usar la resonancia magnética. A veces angiotomografías, angioresonancias magnéticas, buscando más que todo pues vasculitis con el moyamoya, o sea, algunas patologías que tengan ya dificultad diagnóstica, ¿no? No encontramos con el embólico, el trombótico, y obviamente la sospecha clínica. Este infarto también tenemos, ¿no? A nivel de lo que es cápsula, la cápsula interna, cápsula nasales, cerebral media también, ¿no? Todas las áreas que están infartadas. Bueno, respecto al tratamiento preventivo, bueno, los pacientes que han sufrido un TIA, por ejemplo, o un infarto cerebral, se basa en la actuación sobre el estilo de vida, los factores de riesgo vascular, así como también en medidas terapéuticas específicas, ¿no? Según el subtipo de etiología de dígitos. Si hay en el trombótico, pues, que es por la estenosis de la arteria, intracraneales, tenemos que hacer enderectomías en algunos casos, angioplastías, o colocación de stents incluso, ¿no? Si el trombo es muy grande porque se va a desprender. En el embólico, pues la anticoagulación, ¿no? Porque la fibrilación no se va a curar, ¿no? Entonces la anticoagula al paciente y principalmente si tiene ya valvulopatías como warfarina, ¿no? Que es el principal medicamento para este tipo de anticoagulación. Entre los agentes trombóticos, pues tenemos lo que es el ateplase, ¿no? Pero para realizar una trombólisis, pues ya tenemos que también cumplir con ciertos criterios, ¿no es cierto? O sea que el paciente puede quedarse con presiones incluso altas para la trombolización, pero
siempre tratando de bajar lentamente, ¿no? Presiones menores a los 120 todavía son aceptables, ¿no? Presiones, lo ideal es encontrar una presión entre 180 a 90 como para empezar trombólisis, ¿no? Por encima de eso ya tiene más riesgos. Eso sería la parte del isquemia, ¿no? Ahora vamos a pasar a la hemorrágica. ¿No te pasó la hemorrágica? No.